Después de celebrar ayer viernes el Sagrado Corazón de Jesús, celebramos hoy el Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María. Así como Dios mismo se define como entrañas maternas, pues no podría ser de otra manera que Dios Hijo tomara carne en unas entrañas maternas como las de una mujer, María. Del corazón de María, podemos decir, recibimos a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, porque así Dios lo ha querido. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este sábado de fiesta, tomado de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta, según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Oh Dios, que has preparado el corazón de la Virgen María, una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Celebramos hoy el Inmaculado Corazón de la Virgen María. No es una fiesta de sentimentalismo, de una emoción de un día pasajera, sino más bien que nos informa de la realidad de la donación amorosa de María con Cristo a Dios y a los hombres. Nos exhorta a interiorizar y vivir coherentemente nuestra fe, y nos purifica para entrar de lleno en el corazón de Cristo. Pasando por el corazón de María, llegamos al corazón de Jesús. Respecto a la devoción al corazón de María, decía un sacerdote: los sagrados corazones de Jesús y de María son demasiado iguales y están demasiado unidos entre sí para que penetrar en uno de los dos no sea entrar al mismo tiempo en el otro. Con esta diferencia, que el corazón de Jesús no admite más que a las almas sumamente puras, mientras que el de María, por las gracias que ella obtiene, purifica a las almas que no lo son y las pone en disposición de ser recibidas en el corazón de Jesús. Sin un gran cariño a la Santísima Virgen, no se debe esperar nunca tener acceso al corazón sacratísimo de Jesucristo. Nos dice constantemente el Evangelio según San Lucas: María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. También, pues, la profecía de Simeón: una espada atravesará tu alma. Así como la lanza atravesó el corazón de Cristo. El evangelista Lucas nos indica que el corazón de María es la cuna de toda meditación cristiana sobre los misterios de Cristo.
todo lo que se cumple en el cuerpo paciente del Hijo, se cumple en el corazón y en las entrañas maternas, que es lo mismo, de la madre, de su alma. María es modelo de la amorosa atención con que hemos de escuchar y acoger a Jesús, al Espíritu Santo, en nuestra vida, de corazón. Ella, todo lo que vio y escuchó de su Hijo, cada uno de los acontecimientos de su vida, fue guardándolos en su corazón. Es decir, meditándolos, comprendiéndolos, asimilándolos, para de este modo encarnarlos y actualizarlos. María es una lección divina viviente. Es el ejemplo y modelo para hacer nuestra lección. Es el esfuerzo de corazón de todo discípulo misionero para albergar a Dios y su palabra, de tal modo que con María y como ella encarnemos la palabra en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Solo así saciaremos nuestra hambre y sed de Dios. María nos enseñó y sigue enseñándonos a comer, a masticar, a tragar, ¿sí? El pan de vida eterna, la bebida de salvación. María iba reflexionando sobre todas las cosas que había conocido, leyendo, escuchando, aprendiendo, mirando, y de este modo su fe iba en aumento constante. Sus méritos por Cristo iban creciendo. Su sabiduría se hacía cada vez más clara y su caridad era cada vez más ardiente. Su conocimiento y penetración siempre renovados de los misterios del cielo la llenaban de alegría y la llevaban a la alabanza, la hacían gozar de la fecundidad del Espíritu, la atraían cada vez más a Dios y la hacían perseverar en su propia humildad. María, Madre nuestra, desde su corazón nos enseña a ser templos del tesoro de la palabra de Dios, estar atentos a los signos de los tiempos, meditarlo en nuestro corazón, viendo la realidad desde la palabra, desde la vida de Jesús, desde sus misterios. Es el rosario, contemplar la acción de Dios en la historia. Decía Benedicto XVI, se puede ver que María, por decirlo así, se sentía en su casa, en la palabra de Dios. Vivía en la palabra de Dios y vivía de la palabra de Dios. Estaba penetrada por la palabra de Dios. En efecto, hablaba palabra de Dios, pensaba palabra de Dios. Sus pensamientos eran pensamientos de Dios. Sus palabras eran palabras de Dios. Estaba llena de la luz divina. Por eso, tan espléndida, tan buena. Por eso, irradiaba amor, cariño, ternura, bondad. María vivía de la palabra de Dios. Estaba impregnada de esa palabra. Al estar inmersa en la palabra, al tener familiaridad con la palabra, recibía también la luz interior de la sabiduría. Quien piensa con Dios, piensa bien. Y quien habla con Dios, habla bien. Tiene criterios de juicio válidos para todas las cosas. Se hace sabio, prudente y al mismo tiempo bueno. Y convierte su corazón en entrañas maternas. Nos hace fuertes, valientes, con la fuerza de Dios que resiste al mal y promueve el bien y la vida en el mundo. Así María habla con nosotros, nos habla a nosotros y nos invita a conocer la palabra de Dios. Haced lo que Él os diga, a amar la palabra de Dios, a vivir y pensar con la palabra de Dios. Y podemos hacerlo de muy diversas maneras, especialmente en la lección divina, la mejor manera de imitar a María, nuestra Madre en la fe, leyendo la Sagrada Escritura, meditándolo,
paciente, sin prisas, y participando también en la liturgia, en la que a lo largo del año la Iglesia nos abre el libro de la Sagrada Escritura. Contemplemos en este sábado los corazones de María y de Jesús, tan idénticos, para que nosotros lleguemos a ser y participar en el mismo corazón de Jesús.